Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Hoy les damos la bienvenida a un nuevo programa que estaremos emitiendo el último viernes de cada mes, con el que buscamos llenar un vacío importante que muchos de nosotros hemos detectado en el panorama periodístico y cultural de Colombia: la falta de espacios para discutir temas culturales que ocurren aquí, en Bogotá, en Colombia, en América Latina y en el mundo. Aquí en Colombia en particular suceden muchas cosas a nivel cultural de las que casi nadie habla. Son hechos que permanecen en silencio y que al no visibilizarlos sobreviven, prosperan y en algunos casos perjudican. Es fundamental contar con espacios donde podamos abordar de manera seria, respetuosa, profunda e inteligente asuntos que forman parte de nuestro diario vivir cultural, pero que también están vinculados con nuestras políticas públicas, nuestras leyes y sobre todo con la manera en que todo esto impacta nuestra salud cultural. Por eso, desde Paredro Podcast, a partir de hoy, hemos creado De Sobremesa, panel de discusión cultural, un espacio en el que pretendemos comprender, cuestionar, profundizar y evaluar el día a día de nuestra cultura y de nuestras políticas culturales. Este proyecto, y esto lo agradezco yo, cuenta con un comité de redacción que me parece de lujo. Es conformado por Nicolás Morales, Ana Cecilia Calle, Felipe Martínez, Laura Camila Arévalo y Federico Díaz Granados. Y por supuesto, por quien les habla, Camilo Hoyos. Para el capítulo de hoy, nuestro primer capítulo, nos acompañan algunos de ellos: Nicolás, Ana Cecilia y Laura. ¿Con qué tema creen que decidimos empezar? Pues con uno que seguramente muchos de ustedes, queridos oyentes, ya han pensado. ¿Cómo va la cultura en este nuestro primer gobierno de izquierda? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué decisiones se han tomado? ¿Estamos contentos o no? ¿Cómo ha logrado la cultura desenvolverse o no? ¿Y qué elementos han resultado contradictorios? Pero también cuáles merecen ser destacados. Como ya se pueden imaginar, hay mucha tela de dónde cortar. Así que hoy es un gran día, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo, a este nuevo espacio que como siempre pretende acompañarlos y ayudar a entender mejor las cosas. Espérennos el último viernes de cada mes para estar discutiendo cosas así. Y por lo pronto, sin mayores preámbulos, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer panel de discusión de sobremesa desde Paredro Podcast, un espacio en el que queremos pensar en la cultura, preguntarnos, reflexionar y analizar sobre las cosas que están pasando, que han pasado y seguramente que pasarán. Quiero darle una especial bienvenida a este, nuestro primer capítulo, a nuestros tres invitados, como lo son Nicolás Morales, editor general de la editorial Javeriana; Ana Cecilia Calle, editora de Impar, entre otras cosas, y también a Laura Camila Arévalo, periodista que todos seguimos en El Espectador. Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio en el que queremos empezar a reflexionar sobre cómo le está yendo la cultura en este gobierno. ¿Qué pasa? Todos nosotros formamos parte del gremio cultural. ¿Cómo lo vivimos como actores, pero también como ciudadanos? ¿De qué forma esta manera de entender la cultura, de involucrarse en nuestras conversaciones ha variado? ¿Qué espacios ha dejado abiertos? ¿Qué espacios ha cerrado? ¿Cómo nos hemos relacionado desde las distintas partes? Así que les agradezco que estemos acá. Quisiera arrancar un poquito preguntándoles esto mismo. ¿Qué impresión les ha dado? ¿Cómo los ha puesto a pensar? ¿Qué han sentido? Nicolás, ¿por qué no arrancamos contigo? Bueno, a mí me parece lo primero muy divertido porque durante mucho tiempo la izquierda fue oposición al régimen cultural colombiano. A pesar de que, y lo dije en una columna de prensa en Arcadia, tenía la sensación de que en general, las sensibilidades, o muchas de las sensibilidades que estaban puestas en los ministerios de cultura anteriores, incluyo Duque, Santos y los todavía presidentes mucho más viejos, eran personas que tenían sensibilidades más o menos de centro izquierda o de izquierda. Es decir, que en esta ocasión es la primera vez, como pues es obvio, que tenemos un gobierno de izquierda natural, general, en la jefatura del Ministerio de Cultura. Lo que es un poco, es muy interesante porque digamos, hay alguna frase famosa de Antonio Caballero que decía siempre que la izquierda debería estar
en la oposición porque es su vocación y lo único que sabe hacer. Y acá estaba en el poder. Entonces, esa primera gran oportunidad que tenemos de saber y entender qué conjugó la izquierda en un gobierno central. La izquierda había tenido gobiernos distritales y habían sido muy interesantes, y polémicos también, pero por primera vez era poder, poder en cultura. Y eso yo creo que, no sé qué piensan mis compañeras y mis compañeros, pero esa es una cosa que es brutal, brutalmente interesante, porque entre otras, y con esto termino rápido, es que Juan David Correa, el último ministro de esta serie, el penúltimo ya, porque ya tenemos ministra, eh, es un hombre que tuvo una marca de crítica al gobierno cultural muy fuerte, encabezando Arcadia y teniendo, digamos, unas discusiones fuertísimas que casi le cuestan su lugar en Arcadia. Y es interesante que él ahora sea, y lo dice mucho en una entrevista reciente con Laura Camila en El Espectador, que ahí hay algunos darditos muy interesantes sobre su postura de primero en la oposición y ahora gobierno. No, yo solo quería decir eso, que me parece muy interesante esa dimensión, sabiendo además que tuvimos 4 años muy brutalmente, digamos, ideológicos en un cierto sentido, que fueron los de Duque. El periodo de Mariana es más difícil, pero eso dejaría yo para entrar en esta discusión. Pues muchas gracias, Nicolás. Y ya que Laura, estamos hablando de la entrevista que todos leímos hace unas semanas, tú eres periodista del Espectador, has hecho un seguimiento muy cercano también desde la renuncia de Juan David Correa. ¿Cómo lo has visto desde las dos posturas, desde tu labor periodística, pero también desde tu labor de ciudadana interesada en la cultura? Bueno, hola a todos. No los había saludado antes porque me tocó conectarme desde un lugar un poquito, un poco convencional más bien, pero bueno, para contestar la pregunta, yo creo que, claro, era un gobierno que llegaba a liderar con unas expectativas altísimas, ¿no? Y sobre todo cuando anuncian a Patricia Ariza como la primera ministra, pues fue como una apuesta y como una, digámoslo, reconfirmación de la fe que se le había puesto a este gobierno, que digamos que tenía una promesa más allá, además de los hechos obviamente concretos, porque tenía un programa, digamos, de gobierno un poquito más, no, mucho más precisado que el que proponía Rodolfo Hernández, pues era como también una oportunidad para que además un símbolo del sector cultural como Patricia Ariza pues entrara a liderar. Eh, entonces yo creo que yo podría estar de acuerdo con Catalina Valencia, que también lo dijo en unos diálogos del magazine, en que como las expectativas eran tan altas, pues la desilusión también ha sido muy grande, porque pues por supuesto estas personas que además Patricia Ariza dramaturga, Juan David Correa periodista, editor, pues entran a la gestión pública que no se parece en absolutamente nada, eh, pues administrar plata, ¿no? Y a lidiar con la burocracia. Que por supuesto habían tenido que lidiar, pero desde el otro lado, desde el lado en el que estamos nosotros. Entonces, creo que no les ha, pues sí, no ha sido para nada fácil ni desde su lado entrar, digamos, como la primera vez a administrar estos recursos públicos y a rendir cuentas, pero también para nosotros ha sido fácil cuestionar a personas que tienen una gran credibilidad como artistas, eh, pero además intentar entender cómo de creador se pasa a gestor público y entonces hay que hacerlo bien y hay que hacerlo rápido y hay que darle gusto a todo el mundo y con la plata, en fin, creo que ha sido chocante también. Pues Eh, ya dejas un tema, Ana, ya te pido, dejas un tema fundamental que yo creo que vamos a volver, y es qué pasa cuando uno llama como ejecutor y como gestor a quien vive en el campo. ¿Sí me explico? Una cosa es ser artista, otra cosa es ejecutar los recursos para los artistas. Una cosa es ser editor y escritor y novelista, y otra cosa es ejecutar los recursos y los fondos para la promoción, etcétera, etcétera. Y todos sabemos que gran labor de estar en lo público es cómo se ejecuta
y en la importancia en la ejecución. A esto vamos a llegar un poquito más adelante. Ana, tú eres la única que no está en Colombia, has tenido una gran relevancia en muchas de las cosas, sobre todo en la Cámara Independiente del Libro, cosas que han pasado. ¿Cómo? Y también estás hablándonos desde un país en que la cultura, no digamos que las vertientes estén muy claras y muy prístinas, ¿no? Pero ¿cómo lo has sentido tú? ¿Qué tienes para contarnos? ¿Cómo crees que se ha llevado todo esto? Yo creo que en principio yo estoy de acuerdo con estas primeras pinceladas de Nicolás y de Laura Camila en la medida en la que em, este es- tenemos por primera vez un gobierno de izquierda, votamos por este gobierno de izquierda, digamos, como con la ilusión, con mucha ilusión, las artes y las minorías se movilizaron alrededor de este gobierno. Em, y también es un gobierno que es, eh, mm, yo lo pensaba como un gobierno con muchas expectativas y de muchas izquierdas muy distintas. Y también siento que estas transiciones que tiene este ministerio de Ariza a Zorro a Correa también corresponden a distintas tensiones de las distintas izquierdas y también obedecen a unas tensiones que yo presumo que son también generacionales, ¿no? De diferentes maneras de entender las artes y de entender la gestión de las artes. Como es un gobierno que tiene mucha ambición, es un gobierno que quiere hacer muchas reformas, que quiere abarcar muchos, digamos, las distintas expresiones artísticas y las diferentes maneras como de hablar de la cultura. Es un gobierno que quiere trabajar con mucha prisa y se atolla con facilidad, em, porque la gestión pública es terrible, la gestión pública es muy complicada. Eh, em, y claro, es esto que decía Laura Camila de estas transferencias de roles de los editores o los gestores de lo privado a lo público y ese aprendizaje em, que también tiene que ver con el fortalecimiento de un capital político y simbólico de ciertas figuras que de repente aparecen, pero que no vienen de la nada, ¿no? Digamos que en términos como más puntuales de la operación de este ministerio y en particular, digamos, como del diálogo que yo como editora y editora independiente he tenido con el ministerio, pues por supuesto tuvimos un ministro editor y hay una gran sintonía y una gran voluntad de colaborar con el sector y se abrieron unos espacios de diálogo que no existían antes, ¿no? Entonces, digamos que sí es una cosa que yo quiero anotar con muchísima voluntad de apertura por parte del ministerio y muchísima voluntad de colaborar con actores pequeños. Eso tiene es bondadoso, pero al mismo tiempo genera pues una serie de complicaciones de operabilidad. Y eso probablemente tiene que ver también con otra cosa que es el mandato de territorialización de este gobierno, ¿no? Que pone que sectoriza, ¿no? Se imagina al país y le genera unas categorías de prioridad y después hay unos grandes interrogantes por la facilidad de operación de los recursos, ¿no? Pero dejaría por ahí en este momento como para que podamos seguir conversando. Camilo, yo ahí pensaba una cosa como muchos elementos. Una primera cosa que me parece interesante que quisiera que opinaran es que Juan David sale sin haber acabado el gobierno. Esa es una primera cosa. Uno podría tener como una orientación de que incumplió el mandato de cierta manera, pero no vamos a volver a sobre las razones por las cuales Juan David sale. Pero al salir Juan David pasa una cosa que es inédita y yo estaba pensando en muchos otros ministros y es que Juan David se ve obligado a hacer un balance, ¿cierto? Laura Camila le hace unas preguntas muy importantes sobre qué balance es el que deja, qué dejas un poco, cuál es la razón. Y uno
yo he sido funcionario público, yo sé que en un año es bien difícil de todas maneras apalancar cosas. Es probable que desde que Patricia entró se hayan cambiado algunas sensibilidades desde el inicio. Pero lo que es interesante acá es que al hacer Juan David un balance faltando un año y medio para que se acabe el gobierno, está obligado a dar cuenta de un montón de cosas que no necesariamente todas ya han estallado ni han salido. De hecho, el problema fundamental es que, claro, eh, estos ministerios habían tenido una cierta profesionalización del campo de la cultura en cabeza de los ministros, es decir, que los ministros eran generalmente mujeres, muchas veces, aunque a excepciones importantes como Paula Moreno, generalmente eran mujeres burguesas que venían del sector cultural, pero en la gestión. Lo que tú anotaste, Camilo, es muy importante porque tú dices, bueno, es verdad que ahora son los propios beneficiados los gestores, los que entran al ministerio. Arrancamos con una Patricia donde lo que quería decir es que Patricia sale de manera muy distinta a Juan David. Patricia sale, dicen que muy brava, uno. Dos, no hace balance o hace unos balances muy pequeños, muy cortos, ¿no? Y tres, no se entiende muy bien qué fue lo que hizo en términos generales. Yo no quiero juzgar a Patricia, porque es una gran persona y es una de las mujeres más admirables de este país, pero es interesante esa doble correlación de una ministra que sale y Zorro que está en ese intermedio rarísimo, un intermedio súper oscuro, muy criticado por prensa, por redes sociales y por sectores de izquierda a derecha, y donde no se entiende muy bien qué es lo que quiere hacer Petro con esos, porque no duró un mes, ¿no? Duró mucho tiempo. Entonces, esas tres cosas me parecen interesantísimas. Es decir, un Juan David. Ahora, claro, supongo que todos los tres nos estamos preguntando, los cuatro nos estamos preguntando, ¿por qué Juan David se vio obligado a hacer tantos balances? ¿Cuáles son las intenciones de Juan David a futuro? ¿Qué es lo que quiere afincar Juan David ahí? ¿Cuál es la conectividad que tiene Juan David con los medios en general para haber salido tanto por aquí y por allá haciendo balances? El espectador es lo más fuerte, pero también tuvo tuvo páginas en El Tiempo, etcétera. A mí me parece muy interesante todo eso. Pero mira, me parece odioso lo que voy a decir, pero fue una cosa que yo noté, y es que a mí sí me parece, Nicolás, que Juan David Correa no hizo balance en ningún otro lado. O sea, a mí lo que me pareció muy curioso de la forma en la que se cubrió la renuncia de Juan David Correa es que hubo por parte de muchos periodistas unos clarísimos lamentos, y unas felicitaciones que yo no estoy diciendo que no se las merezca. Lo que pasa es que me parece curioso que desde la prensa se haga eso, pues porque es un funcionario público que se va y que además se va en un momento en el que pues se supone que está casi que respondiendo a un llamado del sector cultural oiga, necesitamos que alguien que nos entienda lidere nuestros recursos públicos y la gestión de las políticas públicas, etcétera. Entonces sale, por lo que, bueno, por las razones que sean, dijo que Benedetti después de este Consejo de Ministros, pero además sale como felicitado por los medios. Eso es lo que a mí me pareció como súper curioso, digámosle, porque no sé No, de si... acuerdo, de acuerdo, pero estoy de acuerdo que El Espectador fue lo mejor que hubo porque fue conciso, grande. El balance del tiempo es un artículo lamentable, yo lo leí y tiene 3 párrafos de qué es lo que hizo Juan David, es una cosa bastante ñoña, pero yo creo que en el fondo corresponde también a esa tradición que teníamos de no entender que en gestión cultural y política cultural se puede opinar. Y eso desde hasta que llegó un poco Arcadia, pero si no fuera por Arcadia, la cultura era un sector bastante poco interesante, no nodal en los balances de gobierno y no definitivo en ninguna de digamos, de los debates, polémicas de medios, etcétera, porque era cultura. Juan David cambia un poquito esa correlación, y por eso me interesó mucho la salida de Juan David versus la salida de Patricia, porque la de Patricia fue supuestamente bajita de tono, pero tienes toda la razón, lo del espectador fue como lo más interesante en términos de crítica metodológica de muchos de los asuntos que estaban dentro, que fueron polémicos en estos años.
Claro, es que Ahí digo hay, odioso porque yo digo, perdón, los interrumpo para terminar, porque de verdad no quiero como, ay, felicítennos, no, sino, juepucha, es que lo que a mí me pareció como tremendo, o sea, de pararle bolas a esas respuestas es que las cifras, los números de los que se habló en la entrevista, pues fue una cosa que antes estaba pasando como desapercibido y que además en una rendición de cuentas, pues en el único momento en donde se habló, ¿no? El funcionario público. Ahora, recordemos que Patricia Visa se fue porque pues, se fue echada, él renunció y además se fue echada de una manera muy poco cordial por parte del presidente. Por eso fue que yo creo que se fue brava, porque ella se enteró por medios de comunicación de que le habían sacado del ministerio. y ahí yo creo que hay un punto importante en el que ya estábamos hablando, y Ana, creo que tú estabas diciendo algo de esto, en lo que suponía esas expectativas de la cultura en un gobierno de izquierda. Patricia Ariza, las expectativas de alguien que conoce tan bien los escenarios, que conoce tan bien la movida, pero yo creo que también empezó a ser muy claro, y ella se encargó de decirlo, que no estaba tan, no es que tuviera línea directa con el presidente, ¿cierto? No es que la cultura fuera a ser una cuestión de comunicación. No sé cómo habrá sido con Juan David, pues que Juan David también fue el editor de las memorias de Petro cuando estuvo en Planeta. Entonces también ahí hay unos puntos en los que se generan estas tensiones, pero hay algo que me parece muy importante, que es la palabra expectativa, porque creo que ahí es que se alimentó un imaginario y que nos pone en el camino de siempre reflexionar qué es la cultura para la izquierda. Y resulta que tenemos un lugar común en el que el de la izquierda es más sensible que el de la derecha, ¿cierto? El de la izquierda sí lee poesía, el de la derecha no. El de la derecha cuenta billetes. El de la izquierda quiere que la literatura sea comprometida, el de la derecha no, porque lo ve. Y a mí me parece que eso es confuso, porque no creo que hay gente de izquierda que también es bastante insensible, y lo estamos viendo. Pero la expectativa que se empezó a formular cuando llegaba Petro, de repente se rompe, pero es una expectativa muy parecida, y no sé qué tiene que tanto tenga que ver con esto de los medios, la expectativa que generó Juan David Correa cuando fue nombrado como ministro de Cultura. Yo no me acuerdo de haber leído tantas columnas, comentarios de mucha gente que decía, ahora sí, ahora sí. Mejor dicho, finalmente vamos a tener a alguien de los nuestros allá arriba que nos va a entender y que va a velar por nosotros y que muestra una sensibilidad y todo. ¿Qué Es que, creen ¿sabes? ustedes que pasó Pero con esa expectativa? ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Creen que de pronto le jugó una mala pasada a Juan David? claro, hay maneras de ver esto, Camilo, y yo solamente quería hacer como, voy a apoyar un poco el argumento, porque también puede mostrar lo pequeño que es el círculo de los medios en el país. Es decir, si hay tantas y tantos artículos diciendo, o columnas diciendo finalmente este sí nos va a entender, es porque Juan David puede, creería yo, que viene de un espacio de la cultura, que es un espacio del centro del país, ¿no? De la cultura letrada, ¿no? Que es la que va a resonar en los medios. Entonces, no sé si, claro, por un lado está el hecho de que es un ministro lector, ¿cierto? Em, y veníamos de 4 años de la lógica naranja, que era una lógica tecno, lo podríamos llamar como de tecnoespectáculo. Este, y entonces, claro, estuvimos en el limbo de Zorro, en el que no sabíamos muy bien para dónde iba esto, y entonces la resolución es una resolución que parece que tiene más sentido con nuestra propia idea de lo que es la cultura en términos de consumo cultural letrado, ¿cierto? Y por eso también salen todos estos artículos y columnas celebrando el nombramiento del ministro, porque es un ministro eh, que tiene cancha, que ha trabajado en el sector, ¿no? De la misma manera que a la ministra Ariza se le celebró el nombramiento porque tenía un conocimiento del sector, pero también habla de que el sector de la cultura escrita es chiquitico, bien chiquitico, especialmente quienes tienen acceso a escribir esas columnas, ¿no? Era solo eso.
Es que lo que asumimos es que justamente esa sensibilidad de la izquierda o esa sensibilidad de los creadores, de quienes ya estamos en el sector, garantiza la efectividad en la administración de recursos públicos. Y ahí es donde nos equivocamos, creo yo. Porque así como me lo Pues dijo Juan David Correa en la entrevista, somos unos ignorantes de la gestión, de cómo funciona la hacienda, ¿no? La gestión de los recursos. Claro, somos unos ignorantes todos. Lo que quiero decir es que ya me parece que es, pues decir es que ustedes no saben y esto es más complejo, pues explícanoslo. Sí. Eso estuvo curioso también porque fue un asunto de no, 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 sí sabemos, espérate un segundo porque es que no es un asunto de que no sepamos, es un asunto de que yo quiero entender, y esto sí lo digo como ciudadana, cómo se espera que yo entienda cuál es la diferencia entre unos recursos pagados y unos recursos ejecutados. Y cómo es de sencillo decirle a unos ciudadanos o a unos artistas que efectivamente no conocen cómo funciona esas mediciones de Hacienda de los recursos, que la ejecución estuvo altísima, sabiendo que una cosa muy diferente es encargar trabajos, bueno, esos términos que son enredadísimos, ¿no? Obligación, compromiso, ejecución, pago, la. Pero si tú hablas de ejecución, si tú le hablas de ejecución a un ciudadano, ese ciudadano va a entender que esa plata ya se utilizó. Y eso fue lo que a mí me pareció que fue un poquito, pues no sé, como no tan claro, pues para decirlo en términos de rendir cuentas. a mí me parece que en general, digamos, Juan David tuvo un gobierno, este gobierno corto, eh, repleto de símbolos, utilización de muchos momentos, apelación a momentos difíciles anteriores de la historia colombiana, que estuvo, digamos, interesante, era legítimo, es un gobierno de izquierda y lo hizo en ese sentido, yo creo que estuvo bien. A mí, digamos, me pareció muy interesante una frase que hace en la entrevista del espectador, y es cuando invoca un poco que ese Ministerio de Cultura es una lectura que él hace, podría haber estado antes de él y antes de la izquierda, al servicio de unas clases medias culturales y que ahora estaba un poco al servicio de la gente, ¿no? Es muy interesante eso porque es problemático, digamos, en primera instancia, porque desconoce unos ministerios de cultura que sí estuvieron muy volcados a lo regional. Los ministerios de cultura en general han sido excepcionales en Colombia porque han sido ministerios muy profesionales, primero, con toda la polémica que podamos tener de los tintes políticos de Duque y de algunos de Santos, pero en general han sido ministerios, como yo lo dije en una columna, relativamente de izquierda, es decir, que invocan convocatorias nacionales, que tienen apartados para región, raza, que han sido sensibles frente a la cuestión LGTBI. Yo recuerdo la ministra, la Conchi, caminando con los gays en la séptima, la ministra de Cultura del gobierno de Uribe. Es decir, lo que dice en El Espectador me llamó la atención y quería preguntarles a ustedes qué piensan de eso, porque de alguna manera dice un poco como dejemos ya la polémica con esas clases medias ilustradillas, ¿no? Que, que, que se quejan un poco por todo y vámonos un poco al país, que yo me pregunto hasta dónde esa ecuación fue real, digamos. No porque diga que Juan David es mentiroso, no lo creo. Yo creo que estaba lleno de buenas intenciones en ese sentido, pero ese ministerio ya tenía esa estructuración, Eh, incluso antes de Ariza. Ana, no sé si tú quieres decir algo porque a mí me parece que esto tiene que ver en lo que decías de lo letrado. Fíjate, yo lo entiendo desde ahí porque entiendo muy bien lo que es lo letrado y lo dificultoso y ahí se nos aparece nuestra ciudad letrada de Rama, etcétera. Pero fíjate que a mí, por ejemplo, no sé ustedes, y quiero conservar esto, Nico, que ya dejó sobre la mesa, ¿listo? Porque a mí, por ejemplo, el cambio de nombre del ministerio me pareció, o sea, me parecieron fuegos pirotécnicos. Ministerio de las Culturas, los artes, las saberes, las creencias, los imaginarios, las supersticiones y el folclore. A mí no me hacía falta eso. Yo estuve en el Ministerio de Cultura ocupando una función directiva en el Caro y Cuervo. Estuve yendo a consejos de ministra con Mariana Garcés durante 2 años prácticamente, cuando podía ir con la directora. Y ese nombre que ellos le pusieron tan pomposo ya estaba en todos los consejos, ya estaba en todas las preocupaciones.
Ya había un director de patrimonio como Alberto Escobar preguntándose, diciendo, oiga, ¿cómo hago yo para que a los maestros de obra que saben que no es maestro de obra, sino que es alguien que tiene un conocimiento de la cultura inmaterial, ¿cómo hago para que le paguen igual que al letrado? ¿Cierto? ¿Cómo hago para cerrar estas brechas? Yo sí sentí que durante el gobierno durante el ministerio de Mariana Garcés, por ejemplo, no había necesidad de ser tan pomposos con esto, porque ya estaba metido. Es que creo que después formó parte de este imaginario de la cultura de la izquierda que hay que llegar hablando. De nuevo, es que recuerden lo que fue esa fotografía que una vez le cogieron a Petro, que tenía una bolsa Hermes, me parece que era, y dijeron, claro, es que compra zapatos de $500. Dice, no, 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 aquí tengo la fenomenología del espíritu de Hegel, creo que contestó. Que uno dice, Dios mío, ¿no? No sé, Ana, ¿quieres complementar algo de lo que ya estaba dejando Nicolás? Eh, hmm, claro, yo creo que si intentamos aterrizar esto de lo letrado, lo que pasa es que creo que estamos yendo, hay como tres ideas en relación con ocupar el espacio de lo letrado y la idea del centro. Este, yo creo que como país todavía tenemos un reto muy grande en relación con la centralización y con la autodeterminación de lo que llamamos nosotros las regiones, que en realidad pues es el país, sobre cómo gestionar también sus recursos. Y nos da mucha angustia como gente del centro del país y el centro del poder. em, Cuando no supervisamos directamente cómo es que me van a gestionar esos recursos por allá en el INIRIDA. Eso genera también mucha angustia por lo que después se llama la capacidad de gestión técnica. Pero detrás de eso también hay un pensamiento como de ciudadanía y de una idea de cultura que yo siento que la Constitución del 91 nos abrió a nosotros una partitura cultural, que hemos ido interpretando en estos años de diferentes maneras. Em, es cierto lo que dice Nicolás, bueno, lo que están diciendo ustedes, ¿no? Los ministerios de cultura anteriores han tenido siempre una voluntad de trabajar y una sensibilidad particular con las regiones y con la diferencia. Yo creería que digamos, es el gran legado de la Constitución del 91. Si no tuviéramos esa Constitución, no pudiéramos estar hablando con esa soltura en unos gobiernos Eso es difíciles verdad. de derecha, ¿no? Sí. Ahora, el siguiente paso, que es un paso más complicado y que yo creo que es el paso de esa expectativa de la izquierda que no, que está ahí y está en tensión y no se resuelve y probablemente no se va a poder resolver en lo que queda de este gobierno porque es un proyecto más grande, es esta autodeterminación, la posibilidad de esa autodeterminación de una manera que no sea necesariamente etnizante o que esa sensibilidad no sea necesariamente como diferencial eh, mm, de una manera etnizante. Yo creo que es una tensión muy grande que no se resuelve también por la constitución de ciudad letrada que tenemos quienes trabajamos en cultura y estamos en el centro del país. Eh, es eso, es como por ahí por donde yo quisiera dejar mi Y intervención. ahí hay una cosa importante, Ana, que yo creo que también tenemos que saber, porque ahorita quiero preguntarles sobre los programas que a ustedes les han gustado o no de lo que llevamos de este Ministerio de Cultura, no de Juan David Correa, porque esto no se trata de hablar de Juan David Correa, sino de él fue ministro y pues han sido tres y hay que referirse, pero esa de lo que, a lo que te refieres, yo creo que hay un punto muy importante y es con la solidez administrativa y de ejecución que tiene un ministerio a nivel nacional. Yo sí creo que lo más importante es descentralizar. Ahí fue el encuentro de jóvenes que Juan David le dijo a los jóvenes volverán. Ahí están los buenos artículos de Giuseppe Ramírez, que también invito a que la audiencia los conozcan, que habla muy bien de las platas de los estímulos, pero
hay algo que tenemos que reconocer, o no sé ustedes cómo lo ven, es que, de nuevo, hay un aspecto de la cultura que es el misional. Todos lo sabemos. Es el que dicta las directivas, la dirección, perdón, hacia dónde va. Pero nada de eso se logra si no hay una función administrativa, ejecutiva, que sea la que sea capaz de decir los decretos, las órdenes, todo lo demás. Si algo aprende uno en un cargo directivo, es que es tan importante el investigador que lleva 20 años estudiando la lengua sáliva como la persona de contratos que es la que va a permitirle que eso sea. Entonces la gente dice, no, 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 es que nosotros somos más importantes porque no, el mundo cultural es mucho más complejo que eso. Entonces yo me pregunto también, ¿qué tanto ha pecado desde esa expectativa y desde ese pensar que la cultura iba a estar en todo, a caer en cuenta que de pronto tenemos es que también fortalecerlo como un aspecto misional? Todo aquello, Ana, que tú ya decías que tiene que ver con la descentralización, ¿cierto? Y que al mismo tiempo podamos entender esos recursos, cómo se llevan y cómo se aplican. Quiero decir una cosa muy rápida que me parece que está un poco en la misma dirección de la descentralización, la cantidad de ferias del libro regionales que se están organizando. Yo sí entiendo eso como una forma de descentralización. Yo estuve en Arauca, por ejemplo, en unos lugares que uno dice qué maravilla y donde uno ve que hay libros que antes no habían pasado por ahí y autores que no habían pisado y públicos que los pueden ver. Entonces creo que también no sabemos qué tan grande y cómo funciona nuestro aspecto cultural. Cami, para también tú decías algo de eso. Es decir, ¿cuál es nuestra musculatura para poder soñar con una solidez tanto misional como administrativa? Es que yo pienso, a mí muchas cosas me gustaron de la entrevista también porque en el fondo es una entrevista metodológica donde le preguntan muchos conceptos a Juan David sobre muchas cosas. Vuelvo a la entrevista, pero sí creo que una cosa que sí está clara y que repite la ecuación Duque es la falta de continuidad de política, eh, no general, sino atada a la transformación de los equipos de trabajo del ministerio. Es decir, aquí no puede haber ingenuidades. El Ministerio de Cultura cambió 3 veces de modulación de personas en 3 épocas, momentos. Hay gente que quedó de Patricia, hay gente que quedó de Zorro y había gente profesional de funcionarios públicos de carrera, pero en general esto repite algo que la izquierda criticó muchísimo, no solo del periodo de Duque, porque el periodo de Mariana Garcés es una isla. Antes de Mariana Garcés también hubo muchos ministros de cultura cambiados regularmente, la época de la chica Morales, o sea, esto era absurdo, absurdo los cambios de ministro. Y eso también es una, digamos, gran falencia de la izquierda cultural, que no entendió que había que darle continuidad. Y les voy a poner un ejemplo. Adriana Martínez. Adriana Martínez en la Biblioteca Nacional. No hay política más coherente dentro del Ministerio de Cultura que la de Adriana. No Totalmente de hay acuerdo. líneas más profesionales con exposiciones de izquierda, porque fueron las exposiciones que se montaron en la Biblioteca Nacional, son de personas que tienen una sensibilidad de izquierda, o por lo menos que son creadores con estéticas que tenían esa particularidad, que no ha sido organizada, que ha intentado construir una política del libro acompañando al ministerio, que ha tenido unas declaraciones muy interesantes, y eso es continuidad, continuidad. Y yo por eso, fui amigo, soy amigo de Juan David, qué sé yo, ya no sé si lo soy, pero yo sí le critico esa postura, a mí me da pena, pero un poquito electorera, de haberse ido al ministerio si todo estaba saliendo tan bien, porque querido, no hay ninguna garantía de que siga ocurriendo, ninguna. Por más que tenga buena fe y crea yo en la nueva ministra, no hay ninguna. Hay nuevos equipos, hay nuevos intereses, hay elecciones, etcétera. Y yo creo que por eso muchas de las preguntas de la Laura Camila fueron muy buenas, porque, por ejemplo, la pregunta sobre y la creación de cargos en el ministerio, que Juan David dice un montón de cargos que se van a crear, yo quiero ver eso. Pero hay quién los van a ocupar, qué equipos van a ocupar. Bueno, todo eso me parece que en el fondo sí corresponde a un pequeño fracaso de la izquierda y hay que decirlo. Sí, y sobre todo, Nicolás, lo que decían ahorita me parece muy valioso porque
hablando en términos estructurales, pues sí, tenemos que reconocer que justamente el ministerio sí tiene un montón de fallas, porque justamente sí es muy valioso que haya en esta cartera gente del sector, sobre todo porque entiende los tiempos de la cultura. Lo que hablábamos del Programa Nacional de Estímulos no solamente generó como tanta crítica y tanta incomodidad entre las personas que estaban aplicando la convocatoria porque fuese un cruce de tiempos, no sé, por razones de, no sé, de puntualidad sino porque esa burocracia afectaba los procesos creativos de cada una de esas convocatorias. Entonces, claro, la esperanza de que alguien que lidere el ministerio entienda el tiempo que se requiere para escribir un libro o para pintar una obra o para montar una obra de teatro, eh, sí, una dramaturgia, pues entonces, claro, da esperanza, por supuesto, pero tampoco se puede subestimar, o sea, mejor dicho, no se puede priorizar o decir que alguno de los dos lados es más importante porque nos estamos dando cuenta cada vez más que esas fallas estructurales de justamente cambiar los liderazgos tan constantemente porque simplemente este no sirvió, porque o porque este quiso renunciar o porque este tiene unos intereses políticos, ¿no? Como los alcaldes que ya están pensando en ser presidentes, entonces no hicieron nada a la alcaldía, más o menos. Mm. Em, Porque afecta mucho justamente esas políticas públicas que ya existen, a las que hay que afinarles un montón de asuntos, y porque tampoco se hereda nada, se deja delegado nada de política pública, que es justamente lo que queda de un liderazgo en cada ministerio. Esto que están haciendo, por ejemplo, con la reforma de la ley de cultura, pues me parece buena, hay que verla, ¿no? Pero es una buena iniciativa porque, claro, es una ley de cultura absolutamente vieja, es viejísima. Eh, pero bueno, algo que yo sí le reconozco a Juan David Correa, por ejemplo, para hablar de lo que ha pasado, y a Patricia Ariza, para hablar de los liderazgos de la izquierda, esta vez, y son las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que ellos contestan sobre las ideas y sobre el soporte con el que están trabajando. Eso es absolutamente fantástico, porque tú no tienes cómo cotejar en una entrevista que efectivamente sí construyeron las 70 bibliotecas, por decir cualquier cosa, sino que estás conversando con alguien que te habla de conceptos y al que le importa el sector cultural de alguna forma y tiene una brújula. Pero eso no se puede priorizar porque si no tienes ni idea de cómo administrar y si no te rodeas y si además no respondes las preguntas que tienen que ver con los números, con la plata y con los momentos, pues no estamos haciendo nada porque entonces se queda todo en la nebulosa, que fue una pregunta también que le molestó mucho a Juan David Correa. Hay un tema sobre la rotación que voy a dar una palabra, un nombre acá. Yo celebro en verdad la labor que hace Adriana Martínez en la Biblioteca Nacional y lo ha hecho ya en la gerencia de literatura en una cantidad de sitios. Es asombroso y la celebro mucho. Hay otra rotación que va a dar un nombre que uno también lo sorprendió mucho, que fue la salida de Adriana Molano, por ejemplo. O sea, que uno dice, una persona que lleva trabajando tanto que conoce también, porque es que de nuevo, la idea no es que vamos a hacer, la ejecución pública no es de qué quiero hacer, sino cómo lo puedo hacer. Esa es la realidad. Y eso es lo político, en serio. Es que sí, listo, yo quiero llevar 70 bibliotecas, pero ¿cómo voy a hacer toda? Y ahí es donde se necesita más que lectura literaria. Ahí es donde se necesita más que sensibilidad. No me estoy refiriendo a Juan David, me refiero a todo un gremio que cree que si vamos a llamar a los que leen, nos van a ejecutar. No, yo creo que hay una distribución natural, que hay personas que están a hacer una labor de ejecución y administrativa ejemplar y gracias a ellas es que todos los aspectos misionales de los demás surgen. Pero el tiempo pasa y yo quiero que empecemos también a aterrizar otras cosas. Hemos hablado de ejecución. Hemos hablado de todo, pero ¿qué programas ejecutados o prometidos, qué cosas de las que se han hecho les han llamado a ustedes la atención del ministerio? No quiero ya quedarme con nombres propios, del ministerio propiamente dicho. Hay dos que si quieren podemos evaluar, que son las dos que más hemos oído y que a mí me sorprende un poco, son como los estandartes, que es el Galeón San José y el Hospital San Juan. Eh, Claro, pero quizá, digamos, a mí en particular y por mis sensibilidades, a mí me interesa mucho el movimiento que se hizo con la Ley General de Cultura. Como dice Laura Camila, tenemos que ver qué pasa con eso, porque también hay lo que podríamos llamar un trancón político bastante agudo
con la mayoría de las reformas y cambios que propone este gobierno. Em, pero digamos que también una de las cosas de las que hablaba Juan David, que tiene que ver con una ley para unos cambios de planta de funcionarios, ¿no? Pareciera que ahí también hay una voluntad de institucionalizar uno de los problemas más grandes que tiene la cultura, que es el de la absoluta inestabilidad del contratista, ¿no? Que es uno de los grandes problemas en general del sector. Este, a mí el tema de las escuelas, nosotros, y aquí con la Cámara de la Edición Independiente se hicieron una Escuela Nacional de Editores y estuvo focalizada en regiones, en el Caribe y en la región del Eje Cafetero. Mm, Yo tuve la oportunidad de acompañar algunos de esos procesos formativos con los grupos de trabajo y la verdad se están haciendo cosas súper chéveres. Me parece que son unos esfuerzos valiosos, me parece que son esfuerzos que vienen también de ese liderazgo de Adriana Martínez y de esa visión que es procesual, es pausada, está muy bien informada en la gestión, en el alcance de la gestión, en el poder de la gestión. Em, y yo tengo algunos otros, este, eh, cosas que a mí las exposiciones, por ejemplo, la vorágine, me pareció una cosa súper poderosa y la rotación de la vorágine, ya después podemos hablar de la propuesta de un Estado, de un gobierno, de una lectura en particular de una obra literaria, que eso lo podemos conversar sobre si nos gusta o no nos gusta. em, pero me parece que es una lectura que abre uno, vuelve a abrir un libro y hace que volvamos a abrir un libro que no estaba, que estaba en los pensums escolares quizá un poco lleno de moho, em, pero sí podemos hacernos unas preguntas sobre el rol del Estado editor, por ejemplo. Que son necesarias de hacerse. Y por el otro lado, pues está también todo el tema de estímulos que puede ser también incluso el entusiasmo del sector, que por fin tenía un ministro editor y todo el mundo se lanzó a esas convocatorias y superó toda la capacidad operativa, que es bastante pequeña, ¿no? Este es un ministerio que es chiquito, es muy pequeño. ¿No? Sí. Y en el que sí, claro, hay rotación, pero también hay funcionarios que llevan trabajando ahí sus buenos 10 años y no se fueron y no se han ido y han sobrevivido y han pasado por varias administraciones y tienen un saber em, que es súper valioso porque, como decía Camilo, sin ellos no funciona la cosa, ¿no? Mm, pero que lastimosamente este gobierno sí sacó. Ahí sí ahí tenemos un punto que como decíamos, es decir, ahí hay de todo. Y Ana, ya que mencionas esto, yo también quiero mencionar lo que fue, por ejemplo, la biblioteca vorágine. Eso me parece que fue, no sé qué tanto se necesitaba un prólogo del ministro a cada uno de los 10 ejemplares, les soy sincero. ¿Y por qué lo digo? No por decirlo, sino porque sí creo que tiene que ver con una visión desde el gobierno de establecer una lectura y de proponer una relación cultural distinta, política con una obra. Yo creo que uno de los grandes vectores para reentender la vorágine fue la edición cosmográfica de Erna von der Walt. Siento que esa hizo, y Margarita Sergi, yo creo que hizo una cosa impresionante con un movimiento, y ese es un trabajo que lleva por lo menos 8 años, ¿cierto? Eso es un trabajo que venían de tiempo atrás. Pero ese tipo de cosas y lo que fue. Ahora, lástima que no le estamos dando tanta pompa y guato y tanta cosa de sobremesa de José Asunción Silva, ¿no? Es otra de los negocios que este año está cumpliendo 100. Pero bueno, esperemos que llegue en su momento. Yo quisiera como romper la regla y no decir una cosa que me pareció, que me pareció buena, porque hay varias, la ley del libro, yo creo que hay unas cosas ahí chéveres que cuando hay como editor, pero a mí me intrigan muchas cosas. Por ejemplo, la incapacidad de estos gobiernos de izquierda, digamos, en los últimos, los tres ministros, de entender el Museo Nacional. Ese es un hueco que no entiendo yo. ¿Qué relación tiene la sensibilidad izquierda frente a la museografía
que lo hizo tan complicado? ¿Qué pasó con los gestores? ¿Por qué salió William? Etcétera, etcétera. Realmente ahí no pasa nada, ¿eh? Yo sí digo, si el proyecto de Museo Nacional era un proyecto dictado por una mujer de derechas que lo creó, lo armó, lo hizo, la izquierda no supo qué hacer con eso. Entonces ahí hay como, así como hablé también de la Biblioteca Nacional, me tengo que decir que me parece que el Museo Nacional es un verdadero desastre. El Museo Nacional está, sí, como en un vacío y con un montón de interrogantes alrededor porque no se sabe muy bien el proyecto. Además, en qué quedó la ley de museos, qué pasó con la renovación, dónde están las exposiciones itinerantes. Bueno, hay un montón de preguntas que, dicho sea de paso, estamos trabajando esta semana con Liliana Angulo, que es la directora. Eh, a ver, a mí me parece que la forma en la que consultaron la evolución, renovación, perdón, de la Ley General de Cultura fue acertada, pues, o sea, lo que entiendo es que viajaron por todo el país teniendo en cuenta comunidades, que no, digamos, empezaron a reescribir una ley desde las oficinas del Ministerio de Cultura en Bogotá y que además incluyeron a unos sectores que me parece que siempre han estado muy relegados dentro del sector, que tienen que ver, por ejemplo, con el circo y con el periodismo. Además, en esa ley tengo entendido que se nos va a incluir como un subsector de ese gran sector que requiere también de un cuidado y de una atención pues estatal, sobre todo de una garantía del ejercicio. Y para seguir hablando de periodismo, yo sí celebré la creación de Gaceta. Al principio me generó sospecha porque yo decía, bueno, ¿cómo van a hacer periodismo desde un Ministerio de Cultura, periodismo cultural? Pero revisando las ediciones de Gaceta, pues a mí simplemente me parece que tener una propuesta más de pensamiento nos sobra, sobre todo en la crisis que tenemos de periodismo cultural en este momento, porque cada vez son menos los lugares en los que estamos logrando pues cubrir lo que pasa con el sector cultural, pero sobre todo también generar crítica, generar pensamiento, generar debate, etcétera. Esos serían los que yo mencionaría. Ahora que mencionaban a lo de los contratistas, ese también es un tema que pues queda muy pendiente, ¿no? Porque los contratistas que trabajan con el Ministerio de Cultura, pues son personas que también que están absolutamente desprotegidas y que no se les puede culpar de estar absolutamente desprotegidas por ignorantes. O sea, claro, hay una gran responsabilidad de cada persona en la manera en la que trabaja y en la manera en la que firma los contratos y en la que se informa para justamente recibir la remuneración de sus trabajos, pero eso es una falla del ministerio, que además lo que decía Ana, pues es un ministerio chiquito y además absolutamente joven. Entonces, sí, no sé, eso es lo que yo diría. Pues las épocas entre diciembre y febrero, eso es de espantos, ¿no? Para cualquier funcionario público en el cual hay una suspensión absoluta, no se sabe si vuelve, no se sabe si va a estar y no se sabe si va a volver. Yo sí creo que ahí hay una precariedad y no podemos desconocer que si uno quiere una cultura y una gestión cultural saludable en un país, lo primero que tiene que hacer es la estabilidad y antes de la estabilidad, la formación. Y yo creo que ahí también hay un tema importante que habría que revisar es cuánto se hace desde acá con la gestión cultural y la formación de gestores culturales, algo que yo creo que el país no le sentaría mal, porque necesitamos más gente cualificada para poder llevar a cabo los procesos y de esta forma, como decía Ana, poder llevar la descentralización adecuadamente. Ahorita que hablamos de arte, hay un tema que quiero preguntarles porque también resonó mucho. ¿Qué opinión les trajo a ustedes? Y aquí ya para empezar a cerrar y entender cómo entiende nuestro actual presidente la utilización de la cultura, como fue el Monumento a la Resistencia. ¿Les incomodó un poco? ¿No les incomodó? ¿Les pareció que era sensato? O de pronto, apelando a eso, Camila, que tú decías ahorita, ¿cómo se hace periodismo desde un ministerio? Eh, ¿Será que está bien y no hay problema en hacer propaganda a un arte comprometido? Tremenda pregunta. No, Pues bueno, sí. quedamos todos. Es que fíjense que hace unas horas estuve en una clase, una entrevista con Jorge Volpi, y él decía que durante muchísimos años criticó muchísimo las novelas, em, digamos como que las novelas con un propósito político puntual, ¿no? Dijo, era siempre pero él decía, últimamente cada vez me pregunto más
si tenemos que seguir tachándolas tanto. Por supuesto, hay una pregunta desde lo estético y todos aquí entendemos. Si es un auge del compromiso en detrimento de la calidad literaria, pues no funciona. Pero supongamos que se llega a hacer algo. Entonces creo que hay mucho de compromiso en este gobierno desde lo cultural y ya lo siento un poquito en relación con el wokismo, con la cancelación cultural y con todo aquello que si no es para reivindicar lo excluyente, entonces no lo vamos a dejar pasar. Y aquí quiero notar esa pequeña cláusula del concurso de novela y es qué tan pertinente es la novela para ser publicada hoy en día, que uno dice miércoles. En verdad, esta es una pregunta Pero también la para... pertinencia, o sea, la pertinencia también se ha usado. O sea, yo he visto en otros lugares hablar de pertinencia como una pertinencia que no es necesariamente politizada, sino pertinencia en términos de su consistencia estética también, ¿no? O sea, Sí, pero como es para de matizar ahí acuerdo. un No, no, poquito no. que quizá no Yo te necesariamente entiendo. la Yo te cláusula sea entiendo, pero también una creo cláusula que canceladora, ¿no? una buena novela ya de por sí es pertinente. Claro, ¿Sabes? bueno, pues ya puede ser ¿Sabes? una manera muy elegante de decir esta novela es buena o no. No sé. Pero sí me explico, a mí sí me sonó a un tufo muy fuerte de empezar ya porque es que estamos hablando de recursos públicos. O sea, Ujú. estamos hablando de vamos a usar un premio de recursos públicos para poder premiar una novela pertinente para unos propósitos culturales de un gobierno de izquierda. Ahí se prenden las alarmas, creo yo. No sé, les pregunto. Sí, eso es como hacer un trabajo periodístico para ganarse un premio. Pues eso sí, horrible. Pero yo ahí, Camilo, no estaría tan, digamos, yo creo que hay símbolos, y hay, digamos, posturas de gobiernos, así como tuvimos en el gobierno de Duque a un director del Archivo General de la Nación, fuertemente de hombre de derecha, que uno se preguntaba por qué estaba en el archivo, ¿no? Y cuál era su función allá, novelista, mal novelista, si tú me lo permites. Yo creo que acá también, un poco ahí la pregunta, claro, es los límites y los límites de hacer digamos, una construcción, porque en el fondo yo sentí, y yo tengo que decir eso también del gobierno de Juan David, digamos, del periodo de Juan David, es que tributó mucho, era muy tributario de lo que decía Petro. Yo extrañé un poquito ese Juan David, un poquito más crítico que conocí en Arcadia, un poquito más, no el Juan David de centro, que a veces lo conocí también en Arcadia, no ese Juan David, sino un Juan David más sopesado y eh, menos que tributara menos al presidente en general, de todos sus tweets y de toda la óptica y de todo, porque sabemos los que votamos por Petro y los que somos genuinamente personas que creemos que somos izquierda, pues tenemos esa postura de que muchas cosas que ha hecho Petro son un verdadero desastre. Y en esa sintonía, yo creo que a mí me hizo falta un poquito más el intelectual, el novelista, que es también capaz de criticar el poder. Yo no lo vi, y supongo que él me dirá, pero qué ingenuidad, soy el ministro de Cultura de Petro y tenía que ser así. Y yo digo, pues sí, pero yo te vi muy crítico siempre frente a muchas cosas, muy interesantemente crítico de derecha, de izquierda o de cualquier, digamos, no por ser neutro, sino porque eras un hombre intelectual que era capaz de criticar los límites del poder. Y eso lo hizo en Arcadia, pero no lo hizo como ministro. Claro, la pregunta es si desde el poder se puede hacer la crítica de ese mismo poder que genera el Esa es poder. esa es Sí, la esa es como gran. una pregunta más incluso como de filosofía política, si se quiere, ¿no? Que estamos viendo como at play porque estamos, tenemos un gobierno de izquierda mm, del cual esperamos que haga cosas que no son las de la política tradicional, ¿no? Y claro, la pregunta de si em, o los premios o la manera en la que se estructuran ciertas iniciativas gubernamentales obedecen a intereses del gobierno, yo creo que para nosotros tenemos el reflector muy puesto en este gobierno de izquierda, pero también podríamos haber hecho
el haberle hecho estas preguntas o le podemos hacer estas preguntas también al pasado, no necesariamente con premios, pero sí con ciertos deseos de monumentalización en los 50, por ejemplo, ¿no? Donde de repente aparecen bustos o aparecen, ¿no? Los monumentos a los conquistadores, ¿no? O incluso en Estados Unidos, que en los 50 aparecen todas las estatuas de los héroes de las guerras del sur de los Estados Unidos y vienen a ser removidos en los 2010, y eso genera, digamos, como toda una discusión sobre la monumentalización, ¿no? Y claro, uno siente que hay un deseo de monumentalizar y de aprovechar este momento para monumentalizar, generar una idea de monumentos de la izquierda de una manera rápida, porque se siente también que esta es la oportunidad para capitalizar eso. Entonces, no sé necesariamente si esto es una cosa como que sea única de los gobiernos de izquierda. Yo creo que tenemos también ejemplos del pasado en el que, no sé, de repente hay un busto de Laureano Gómez gigante que aparece en un separador y uno dice, pero, ¿no? O, bueno, en fin, hay varios ejemplos, incluso los de los conquistadores españoles, son monumentos que son en realidad bastante recientes. Y que nos preguntamos ahora, como estamos viendo esa voluntad de monumentalización, y uno puede preguntarse si le gusta o no, pero también hace parte de los usos del poder, ¿no? Que lo haga un gobierno de izquierda nos parece que es no lo esperaríamos porque esto lo hace la política tradicional. Pero ¿tendrá la izquierda la oportunidad de tener sus monumentos? ¿Será que este monumento es el que nos gusta a nosotros? ¿Será que a la gente de Cali le gusta? Y es una discusión que es súper compleja, ¿no? Frente a el tema, y ya tenemos que ir cerrando, pero quiero hacer una recomendación porque yo creo que es uno de esos discursos, perdón, uno de esos libros que de alguna forma resiste un discurso, me parece a mí, que es El comienzo de Conquistadores e Indios, la historia no contada de Carl Henry Langebeck, porque él habla del momento en el que creo que unos indígenas Misak tumban una estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada y por la forma como cae, todos dicen quiere pedir perdón y hacen un ritual de perdón. Y lo Claro, sí. perdonan, y lo perdonan. Pero Ujú. parece que en muchos de los discursos no hay pie para el perdón. Me parece a mí que es mejor dejar esa punta en lanza frente a una cantidad, y creo que aquí me remito un poco, pero es que se nos acaba y aquí habría todo un tema, sería interesantísimo. Pues sí tiene que ver con algo que decía Nicolás hace un rato de cómo este gobierno y este ministerio ha buscado, pienso en las declaraciones frente a lo que va a ser los 500 años de Santa Marta, que dicen, no, no vamos a celebrar una conquista, no vamos a celebrar la esclavitud y muchas otras cosas. Pero ese es un libro que yo creo que sintetiza muy bien. Se nos acaba el tiempo lastimosamente, pero sí les quisiera pedir a cada uno una última intervención que nos permita cerrar todo esto que estamos diciendo. Pueda ser mirando hacia el futuro, pueda ser pensando en lo que pueda venir y lo que esperamos, pero sí quisiera pedirles una última de cierre para que podamos cerrar este nuestro primer panel de discusión cultural de sobremesa. Lo que diría es que yo creo que nos queda la gran lección de que la izquierda también tiene que aprender, una de las cosas que yo creería que la izquierda tiene que aprender a hacer desde la gestión pública es a recibir la crítica que tanto refuerza desde la oposición. Yo creo que la izquierda no tiene tolerancia desde la gestión pública para la crítica y mucho menos cuando la crítica viene desde sus más cercanos, eh, que antes eran los que acompañaban, ¿no?, todo el discurso desde la oposición. Yo creo que hay una incomodidad y una resistencia justamente, pues porque por lo que hemos visto siempre, y es que a la izquierda le cuesta organizarse, y que hay también
no sé, unas soberbias y unos egos y unas resistencias desde este sector de la izquierda, que es el más intelectual y que se supone que es el más sensible, pero que según lo que yo he cubierto y lo que he notado y las respuestas que han dado las personas que han ocupado esos liderazgos, pues no la veo y me parece eh, pues un poquito paradójico, ¿no? Porque somos muy buenos atacando, o bueno, no atacando, analizando, reflexionando, sugiriendo, criticando, qué sé yo, pero más bien malos recibiendo esos comentarios y justamente promoviendo tanto el diálogo que no siempre tiene que ser de aplausos, no siempre tiene que estar lleno de un comité de aplausos. Y bueno, a Sí. todos nos conviene que a la nueva ministra pues le vaya bien, a Yanaika Damani. Vamos a ver qué pasa con la ley de cultura que la van a presentar en los próximos días y qué pasa también con esos vacíos que mencionó Nicolás del Museo Nacional, que en este momento está con muchos interrogantes alrededor. Claro, yo como última intervención querría como volver a la idea de que la política cultural colombiana es, o en general, la cultura colombiana en todas sus expresiones es em, complejísima, tenemos muchos actores, al mismo tiempo es pequeña porque es un sector pequeño que tiene un montón de actores muy diversos, de muy distintos calados, gente que trabaja, que es funcionaria del gobierno y al mismo tiempo tiene su empresita cultural y no puede concursar a los concursos del ministerio, pero hace parte de una red. De movilizadores de cultura. Hay muchos aprendizajes. Yo creo que hay un miedo generalizado a que consideremos la cultura como un actor político. Y sí creo que hay una pregunta de nuevo por la idea de que solo la izquierda es politizada. Y yo creo que no lo es. De nuevo, ¿hacia dónde queremos nosotros llevar esta política cultural? ¿Qué nos interesa a nosotros como actores? Si nos interesa un discurso de centralización, yo creo que no. Tenemos una constitución que nos impulsa a una descentralización. Hay que pensar en una política pública que no sea etnizante, que sea autodeterminable. Pero entonces, ¿cómo generamos ese piso para que esos tránsitos a esa descentralización sean funcionales y efectivos? Y también cómo escuchamos nosotros desde el centro a la región, porque no es solamente que vayamos a llevar con nuestras ferias del libro a los artistas que nunca habrían podido ir al Baupés, por ejemplo, sino también digamos, que haya realmente unos intercambios. Y esos son problemas que tenemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En los 70 hubo un encuentro de las dos Colombias, por ejemplo. O sea, es una cosa que estamos pensando, seguimos pensando y no terminamos de resolver porque somos un país muy complejo con unas texturas muy complejas. Muchas gracias, Ana y Nicolás. No, yo agradezco este espacio de panel para poder politizar un poco lo que son estos años. Yo creo que hay faltan muchos espacios para negociar y balancear un poco todo lo que es la cultura, la política cultural, que no solo pasa por el Ministerio de Cultura, ni más faltaba, pasa, hay muchos ¿Verdad? otros organismos, hay alcaldías, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que es importante, claros y oscuros siempre va a haber, y desde Ramiro Osorio hay, digamos, una distancia entre lo que se quiere hacer y lo que se hace. Eso no es mentira y habrá muchos, y si pudiéramos construir una historia, el Ministerio Cultural estaría llena de esos baches impresionantes en todo sentido, tanto derecha, centro como izquierda, porque los tres fuerzas han sido gobiernos de cultura. Yo creo que lo importante acá es pensar que hay que, de todas maneras, desde la izquierda, legitimar la idea de que un Ministerio de Cultura es útil y es importante en una esencia general para todos los colombianos. Y lo digo por una cosa que no es ingenua, y es que el viento actual es el de eliminación de los organismos y las instituciones culturales. Completamente. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Argentina. Entonces, para la izquierda es muy, muy importante tener esta responsabilidad.
y es que a la vuelta de la esquina, si el gobierno puede ser, que es una de las posibilidades, muy de derecha, no haya la sensación de que estos ministerios se afincan, digamos, en un asunto solamente de proselitismo populista, sino que tienen que estar arraigado en una idea de, muy fuerte de la estética, de nuestra negociación frente a lo cultural en general, al placer de las letras, a la capacidad que tiene la cultura de transformar municipios, gente y personas. Y eso es lo que no ha, digamos, hay una cosa increíble. Desde el año que fue creado el ministerio, no ha habido una fuerte idea de que se cierre el ministerio. Y eso es lo que único que no podemos permitir. Pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este primer panel. Creo que una de esas consideraciones ya para cerrar que debemos sacar y que nos hemos dado cuenta y que de alguna forma también es el motivo y la razón de un espacio como este, es que la cultura requiere de mucho trabajo y requiere de mucho conocimiento y requiere de mucho saber. Es algo tan serio como cualquier otro ministerio. No se trata solamente de un lado de la balanza o del otro, sino que es algo que se tiene que contemplar desde lo misional, desde lo administrativo, y que claro, estamos en un momento en el que nos preguntamos lo que es la cultura. Quiero dejar como despedida algo que es muy claro, y es que desde aquí todos le deseamos toda la suerte a nuestra nueva ministra, Yanay Kadamani. Es evidente que todos formamos parte del gremio cultural y que si le encontramos las fallas, si le encontramos las cosas es porque queremos que sea mejor, porque todos dependemos de él, por lo menos los que aquí estamos, y porque creemos que la cultura es el camino. Entonces, observarlo como lo hacemos, querer establecer estos espacios de diálogo, no se trata de enfocarnos en los nombres, sino saber entender las ideas. Y creo que gran parte de lo que vamos a querer hacer acá, a partir de este nuestro primer panel, todos los meses, es poder hacer eso. A sumarnos a la cultura con la seriedad, pero también con el pensamiento crítico de que tiene que ser siempre mejor por nosotros y por todos los demás. Camila, Ana, Nicolás, muchísimas gracias. Gracias. Camilo. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en este primer panel de discusión cultural de sobremesa y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.